¿Qué haces si tu carro se vara? No llamas al veterinario, vas al mecánico. Es de lógica. Por eso, si te enfermas, el médico u odontólogo son los únicos profesionales en Colombia para recetar medicamentos. No tu vecino, ni tu tía. Y los únicos lugares autorizados para adquirir medicamentos son las droguerías. De otra forma, puedes atentar contra tu salud. Es de lógica. No te automediques. Tu salud es tu vida. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Entonces, la planificación familiar es la mejor herramienta que tenemos en el sector salud y en general la mejor herramienta que existe para reducir la mortalidad materna. En general, si las mujeres que no quisieran procrear utilizaran métodos anticonceptivos efectivos, evitaríamos no menos de 100.000 muertes maternas. Y no solamente nos ayuda a prevenir muerte materna, nos permite el empoderamiento de las mujeres y todas las complicaciones derivadas de embarazos no planeados y deseados, incluyendo todo lo que tiene que ver con aborto inseguro. En Colombia, alrededor de la mitad de los embarazos son no deseados, algunos de ellos llegan a ser deseados más adelante, pero digamos que es un porcentaje muy importante que nos está mostrando esa realidad y esa necesidad que tenemos de ofrecer realmente métodos anticonceptivos mucho más eficaces. Y en esto tenemos que ver que realmente no todos los métodos anticonceptivos son igualmente eficaces. Entonces esto es una gráfica de la Organización Mundial de la Salud, tenemos que los métodos más efectivos son aquellos en que su uso típico sea igual o muy similar a su uso perfecto, y en ese caso entonces tenemos los dispositivos intrauterinos y los implantes subdérmicos. Miremos como por ejemplo los anticonceptivos orales, su uso típico difiere mucho del uso perfecto, con un uso típico de 8, esto estamos hablando por número de embarazos por año por 100 mujeres que utilicen el método. Y esta es de la última encuesta de demografía y salud, que la realiza Profamilia cada 5 años, esta es la del 2015, y vemos cómo a pesar de que que hemos entendido claramente que hay métodos mucho más efectivos, miremos cómo nuestras mujeres, tanto las mujeres unidas, que son las del café más oscuro, como las mujeres no unidas, pues realmente utilizan muy poco esos métodos más efectivos. Miremos que tanto los dispositivos intrauterinos como los implantes son los métodos menos utilizados por nuestras mujeres, y también vale la pena resaltar acá pues la poca participación masculina en todo lo que es la anticoncepción. Bueno, para empezar vamos entonces a recordar las categorías que nos da la Organización Mundial de la Salud para clasificar el uso de los anticonceptivos. Tenemos entonces que la categoría 1 es cuando podemos usar el método sin ningún riesgo y ninguna restricción. La categoría 2 lo podemos usar porque las ventajas superan los posibles riesgos. En la categoría 3 no es recomendable su uso, el riesgo supera el beneficio, y en la 4 definitivamente no se debe usar, tiene riesgos inaceptables, y casi que vamos a poder decir en general que 1 y 2 lo podemos usar, 3 y 4 no lo debemos usar. Cuando entonces hablamos de anticoncepción, es muy importante la forma como damos la información sobre anticoncepción, y han surgido en la literatura muchas formas de dar consejería, porque en la consejería digamos que cada cual ha querido actuar como mejor le parece, digamos con los conocimientos que tiene, pero no ha habido algo estandarizado que permita una consejería que sea adecuada. El estudio Choice, que fue un estudio que se hizo en Colorado, Estados Unidos, donde se pretendía dar una consejería de muy buena calidad, tratando de aumentar el uso de los métodos de larga acción, dispositivo intrauterino de implante. Ellos se idearon como esta forma de consejería, que en inglés es Gator por sus iniciales, nosotros pues la ponemos con estas iniciales, y esa consejería realmente ha mostrado ser muy efectiva para aumentar el uso de estos métodos. Simplemente lo vamos a mencionar, saludar, la forma como nos presentamos con nuestras pacientes, nuestras usuarias es fundamental, preguntar, ¿cierto? ¿Qué sabe de los anticonceptivos? ¿Qué métodos ha usado? ¿Qué problemas ha tenido con métodos previamente? ¿Efectos secundarios de algunos métodos? ¿Mitos?
cuál es su proyecto de vida, y esto es fundamental cuando hablamos de anticoncepción, cómo se sentiría si se embarazara en ese momento, ¿sí? Y luego hablar de la información sobre todos los métodos, y esto es muy fácil hacerlo, o al menos muy fácil para que las pacientes y sus parejas nos puedan entender, hacerlo por medio de gráficos. Ahorita vamos a mostrar un ejemplo. Luego de mostrar toda la información, recordemos que debemos hablar siempre de todos los métodos anticonceptivos, no empezando por el que más me guste a mí, sino empezando por el que sea más efectivo. Vamos a ayudarle entonces a tomar la decisión de acuerdo a la historia clínica que hayamos realizado y al gusto de la paciente o de la pareja. Vamos a explicar todo lo relacionado con ese método, sus efectos secundarios, su efectividad, cuándo debe volver a revisión, qué pasa si olvida una píldora, qué pasa si olvida un inyectable, si se pasa del día que es, hablar siempre sobre métodos de emergencia y finalmente revisar. Revisar es verificar que la usuaria o su pareja hayan entendido toda la información y que haya quedado supremamente claro. Esta es una de las gráficas que les mencionaba que nos sirve para dar una consejería que es completa, adecuada, que nos permite mostrar todos los métodos de una forma rápida, pero que la paciente va a quedar muy enterada. Entonces, como les decía, debemos empezar con los métodos más efectivos. Y en estas gráficas, esos métodos nos los clasifican como métodos 5 estrellas. Casi que las mujeres con solo mirar esto, ellas dicen, bueno, sí, yo quiero tener un método 5 estrellas para mí, y además nos muestra la tasa de embarazo representada como en mujercitas embarazadas, que eso también es muy gráfico para ellas. Entonces, si utilizas uno de estos métodos, solamente una de cada 100 mujeres que lo usen se van a embarazar, por eso se consideran 5 estrellas, pero a medida que vamos pues, disminuyendo, la eficacia disminuye. Hay que explicarle, no es que estos métodos sean malos, solamente que esos métodos dependen del uso que se les den y por eso reduce su eficacia. Entonces es muy bueno que en los sitios donde hagamos consejería en anticoncepción pues utilicemos estas gráficas que son bastante útiles. Otra cosa muy importante es que en los últimos 15 años hemos trabajado mucho en la reducción de la mortalidad materna y hemos logrado reducciones muy importantes, sobre todo en muertes maternas directas. Pero ahora nos estamos empezando a comportar como los países desarrollados, donde las muertes maternas indirectas, es decir, aquellas que no son como secundaria al embarazo, empiezan a ser una causa muy importante de muerte materna. Y eso hace que necesitemos que esas mujeres con esas condiciones médicas tengan muy buena asesoría en anticoncepción y utilicen métodos muy eficaces y muy seguros. Por eso nos dicen, esto es de la Organización Mundial de la Salud también, que mujeres con condiciones médicas que puedan hacer del embarazo no planificado un riesgo de salud inadmisible no deberían usar métodos poco eficaces, como los métodos naturales y como los métodos de barrera. Es a ellas donde más tenemos que apostarle al uso de métodos seguros. Y hemos visto que a pesar de eso, las mujeres más enfermas muchas veces son las que menos utilizan métodos anticonceptivos, pero muchas veces el principal obstáculo a ese uso somos nosotros mismos. No es raro que las usuarias nos lleguen a las consultas con enfermedades muy graves, diciendo que el médico le dijo que no podía usar ningún método anticonceptivo por la enfermedad que tenía, cuando realmente un embarazo no planeado representaría para ella un riesgo muy alto de muerte. Entonces vamos a tratar el tema, obviamente no vamos a poder ver todas las enfermedades, pero vamos a ver algunas de las más frecuentes y lo vamos a tratar por medio de casos clínicos para que lo hagamos pues, un poquito más dinámico. Entonces empecemos con una mujer de 47 años, tiene 2 hijos, desde hace 10 años no planifica porque no tenía pareja, ha iniciado una nueva relación y desea un método anticonceptivo. No tiene ningún antecedente patológico de importancia, sus ciclos son regulares, tiene citología reciente negativa, su presión arterial es normal y tiene un índice de masa corporal normal. ¿Cuál sería entonces la recomendación más adecuada para esta mujer? ¿Por qué traemos este caso? Y es porque creemos que las mujeres que están cerca a la menopausia o no necesitan usar métodos anticonceptivos porque es que ya casi está menopáusica, o le contraindicamos muchos métodos que realmente no están contraindicados. Entonces, en estas mujeres, bueno, esto es para aclarar que la mayoría de evidencia que vamos a usar en esta conferencia está basada en los criterios de elegibilidad de la OMS. Cuando difiera de otras guías, pues vamos a mencionarlo.
Entonces, cuando evaluamos qué nos dice criterios de elegibilidad para uso de anticonceptivos según la edad, vemos que ningún método, o sea, todos los métodos son categoría 1 y 2, independiente de la edad. Veamos que incluso los combinados, que son los que más suelen contraindicar en mujeres mayores de 40 años, son categoría 2 en este grupo de edad. Entonces, si solo hablamos de edad, sin tener en cuenta otros factores, o si no existen otros factores, por edad cualquier método anticonceptivo puede usarse, inclusive los métodos combinados. Sin embargo, obviamente estas mujeres pues, van a tener más riesgo de sufrir enfermedades crónicas, entonces es eso lo que tendríamos que evaluar. Ya el riesgo probablemente no nos lo va a dar la edad, sino que nos lo va a dar esas posibles enfermedades o riesgos asociados. Entonces, ¿qué tenemos que evaluar? Todos los factores de riesgo cardiovasculares, tabaquismo, obesidad, historia familiar y enfermedades asociadas que pueda tener, hipertensión, diabetes. ¿Sí? Tenemos que evaluar también la necesidad en ella de tener o no beneficios no contraceptivos. Recordemos que las mujeres en la perimenopausia, al menos 2-3 años antes de tener menopausia definitiva, ya pueden empezar a tener síntomas que pueden ser muy molestos para ella, como los síntomas vasomotores, sangrados irregulares o abundantes. Entonces, podemos hacer que ese método anticonceptivo también nos sirva para mejorar esos síntomas molestos. Y obviamente tener en cuenta todos los criterios de elegibilidad según esos riesgos detectados. Entonces, es muy importante que sepamos que la anticoncepción debe ofrecerse hasta la menopausia y que menopausia se define como 12 meses sin menstruación. Y explicar los riesgos del embarazo de mayores de 40 años, es decir, vamos a tener muchas mujeres mayores de 40 años que desean embarazarse y es importante que le expliquemos los riesgos que puede tener a esta edad. Aquí es entonces hasta cuándo debe usar los anticonceptivos cuando ya estamos cerca a la menopausia. Si estamos usando un método no hormonal y estamos entre los 40 y 50 años, pues después de 2 años de amenorrea podemos suspender el método sin ningún problema. Si la mujer ya tiene más de 50 años, con 1 año de amenorrea ya podríamos suspenderlo. Si estamos usando métodos combinados, estamos entre los 40 y los 50 años, podemos continuarlo, como lo dijimos previamente, pero si llegamos a los 50 y todavía no hay menopausia, a esa edad sí sería mejor usar un método que pueda ser más seguro porque ya generalmente el riesgo cardiovascular aumenta. Igualmente, si estamos usando un inyectable de solo progestágeno, entre los 40 y 50 podremos usarlo con seguridad, pero después de los 50, si no hay menopausia, es mejor cambiarlo a un método más seguro. Si estamos usando implantes o dispositivos, podemos continuarlo sin ningún problema y lo suspenderíamos de forma tranquila y segura, o a los 55 años, o si tenemos la opción de medir una FSH cuando esta sea mayor a 30 y 1 año después de ese valor mayor a 30. En esas mujeres perimenopáusicas, si usamos dispositivos intrauterinos, podemos dejarlos incluso por más tiempo. Si ponemos, por ejemplo, un DIU de levonorgestrel, que en teoría dura 5 años, y lo ponemos a los 45, podríamos utilizarlo con seguridad hasta los 55 años. Entonces, en conclusión, mujeres mayores de 40 años en perimenopausia pueden usar cualquier método anticonceptivo con seguridad, siempre y cuando hagamos una evaluación juiciosa de sus enfermedades de base y de todos los factores de riesgo asociados que puedan tener. El segundo caso, entonces, es una mujer de 41 años, también casada, 2 hijos, y que asiste a los controles de hipertensión. Tiene una presión de 150/90, un índice de masa corporal de 35, es fumadora de 20 cigarrillos al día y planifica con microginón hace 10 años. Todos estos son casos reales, no inventados. Entonces, miremos, a pesar de que esta mujer tiene múltiples factores de riesgo cardiovascular, estamos usando un método combinado. Entonces, como decíamos, es muy importante evaluar cuántos factores de riesgo cardiovascular tenemos y vemos que esta mujer pues, es obesa, es fumadora, probablemente sedentaria y no hemos indagado si tiene o no diabetes asociada. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la hipertensión? Y básicamente las tablas son de métodos combinados porque en general digamos que los otros métodos no tienen muchas restricciones, si las tienen las mencionaremos específicamente.
Entonces, si hay historia de hipertensión, pero no puedo tomar la presión porque estoy en una brigada de salud en una zona rural y no hay tensiómetro, pues es categoría 3. Si es una hipertensión controlada, y este es el principal error que muchas veces encontramos en algunos médicos o enfermeras, es que creen que si la hipertensión es controlada ya se vuelve 2, pero no, así la hipertensión esté controlada es categoría 3. Si no está controlada, pero está por debajo de 160/100 es 3, y ya mayor de 160/100 o con una enfermedad vascular asociada, pues es 4. Es decir, que en general la mujer hipertensa no debe usar ningún método anticonceptivo combinado. ¿Listo? Y acá vemos un poco las razones del por qué. Porque es que a veces ellas quedan con la idea es que el anticonceptivo les sube la presión. Esa no es la razón. Entonces miremos los riesgos. Este es el riesgo para hacer un SB isquémico, aunque son casos raros, estos son casos por millón de mujeres, pues de todas formas es un riesgo importante. Entonces, riesgo basal es el que está acá en moradito, riesgo con solo hipertensión es el que está como blanco-gris, anticonceptivos solitos en rojo, pero miremos lo que pasa cuando combinamos los anticonceptivos con una mujer hipertensa y que además esa mujer es mayor de 40 años. Entonces el riesgo se vuelve muchísimo más alto y esas son las razones por las cuales esas mujeres no deben usar métodos combinados. Igualmente pasa con el infarto agudo del miocardio, pero con el infarto es mucho más específico para las mujeres mayores de 40 años, donde definitivamente la combinación de anticonceptivos con hipertensión nos lleva a un riesgo mucho más elevado de sufrir de infarto. Si cogemos el tabaquismo solito, sin evaluar otros factores de riesgo, la OMS nos dice si esa mujer es menor de 35, es categoría 2, si es mayor de 35 y se fuma menos de 15 cigarrillos es 3, pero si se fuma más de 15 y es mayor de 35 años es 4. En general, las intervenciones deberían estar dirigidas a que las mujeres dejen de fumar, así tengan 20 años. No es como decirle, bueno, como tienes 30 puedes usar este método y vuelve cuando tengas 35, yo te lo cambio, sino que realmente hagamos una atención integral de esas mujeres y evitemos el tabaquismo. Y si vamos a empezar un método de una mujer que definitivamente vemos que es poco probable que deje de fumar, pues es mejor de una vez iniciar un método que pueda seguir a largo plazo y que no tengamos que cambiarlo en el tiempo. Y en cuanto a obesidad, esto es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, solo obesidad. Lo que pasa es que la obesidad rara vez está solita, suele estar acompañada de otros muchos factores de riesgo. Entonces, en anticonceptivos combinados es 2, medroxiprogesterona 1, implantes 1, dispositivos 1. En general, con solo obesidad se puede usar cualquier método, pero como vemos nuestra paciente era obesa, fumadora, hipertensa mal controlada. Es decir, que la mejor opción para nuestra paciente son los dispositivos intrauterinos, idealmente sin hormona para ella, pero también podríamos usar un dispositivo con levonorgestrel, también sería categoría 2, entonces esta es nuestra primera opción. Si no podemos poner un dispositivo, por alguna razón, aunque son raras las contraindicaciones para ponerla, como por ejemplo una hemorragia uterina normal que no se haya estudiado, entonces la opción podría ser un implante subdérmico, que también es altamente efectivo y también sería categoría 2 para ella. La mini píldora de solo progestágeno también sería una opción, es categoría 2 para ella. El problema es que recordemos que un olvido mayor a 3 horas en usuarias de estas píldoras ya las pone en riesgo de embarazo. Un olvido mayor a 3 horas, yo creo que lo puede tener cualquier mujer, y poner a una mujer de estas que tiene alto riesgo si llegara a tener un embarazo, ponerla en tanto riesgo de embarazarse, pues no sería lo adecuado. Entonces, si vamos a usar una mini píldora porque no podemos usar algo más, idealmente mini píldora de desogestrel y no de levonorgestrel, que sí produce anovulación y nos da un efecto un poco más seguro. El acetato de medroxiprogesterona, a pesar de que es un método de solo progestágeno y en teoría lo podríamos usar, la OMS nos dice que si hay múltiples factores de riesgo cardiovascular, este método ya se vuelve categoría 3, entonces no sería indicado en nuestra paciente. El caso clínico 3 es una mujer de 20 años, soltera, estudiante, sufre de diabetes mellitus desde los 12 años, manejo con insulina, con un buen control de su enfermedad, no hay compromiso vascular, renal ni de retina,
y va a iniciar su vida sexual y muy juiciosa busca anticoncepción. Entonces, lo que hemos visto en las mujeres con diabetes es que es las mujeres que menos usan anticonceptivos y muchas veces, porque se los han contraindicado, tienen muchos mitos, sobre todo el personal de salud, con el usar estrógenos en este tipo de pacientes. Es muy importante en ellas, como habíamos dicho también en las hipertensas, evaluar otros factores de riesgo cardiovascular, si hay complicaciones o no microvasculares, que nuestra paciente no las tiene, y hablar con ella de las posibles complicaciones de un embarazo no planeado, si se embaraza en el momento que no se es adecuado en su enfermedad. Entonces tenemos con métodos combinados que tener un antecedente de diabetes gestacional no me contraindica ningún método, siempre y cuando hayamos hecho un seguimiento pues adecuado. Si no hay enfermedad vascular, los métodos combinados son categoría 2. Eso quiere decir que nuestra paciente, en teoría, puede usar cualquier método anticonceptivo. Si ya hay una complicación, nefropatía, retinopatía, neuropatía, ya son categoría 3-4, o si hay otro tipo de enfermedad vascular o la enfermedad ya es mayor a 20 años, también es categoría 3-4. ¿Qué pasa con nuestra paciente? Todavía no tiene una enfermedad mayor a 20 años, pero la va a tener. Entonces, lo ideal en ella es empezarle un método que no tengamos que cambiar más adelante. Muchas veces les empezamos métodos combinados como la píldora, donde ellas van a poder tener beneficios no contraceptivos que va a ser muy difícil retirarles más adelante. Entonces, es mejor iniciar de una vez con un método altamente efectivo, ojalá de larga acción, que no tengamos que cambiar en el futuro. Pero en teoría, esta paciente en este momento podría usar cualquier método. En la evaluación preconcepcional de estas mujeres diabéticas, que es importante. Entonces, los riesgos con una mujer diabética es que tenga malformaciones congénitas, parto pretérmino y esto aumenta en general la mortalidad perinatal. Lo ideal es que llegue con una hemoglobina glicosilada menor a 6 o al menos menor de 6,5, dice la resolución, la de las RIAs actuales. Con un peso óptimo se deben ajustar todos los medicamentos y hacer los cambios que sean necesarios previo al embarazo. Evaluar posibles comorbilidades, iniciar el ácido fólico 3 meses antes y un manejo interdisciplinario de estas mujeres. Cuando les demos asesoría anticonceptiva es muy importante explicarles de la importancia de una asesoría preconcepcional cuando deseen embarazarse. Bueno, entonces nuestro cuarto caso es una mujer de 22 años, soltera, estudiante sin hijos, tiene un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico hace 3 años. Hasta el momento solo ha tenido compromiso articular, está en manejo con cloroquina y prednisona y ha tenido un buen control de su enfermedad. Su última crisis fue hace 1 año y desea anticoncepción. Estas también son muchas de las mujeres que llegan sin método anticonceptivo porque les dijeron que no podían usar ningún método. ¿Qué es importante entonces tener en cuenta con las pacientes con lupus? Obviamente, como en todas, preferencias de la paciente, dar métodos muy eficaces, idealmente en ellas métodos de larga acción, evaluar la actividad de la enfermedad, cuándo fue la última crisis y las complicaciones que tenga, el riesgo tromboembólico y posibles interacciones medicamentosas. ¿Cómo evaluamos el riesgo tromboembólico? Entonces, indagando si hubo trombosis previa, descartando que no haya asociado un síndrome antifosfolípido, una hipertensión no controlada, una enfermedad cardíaca asociada, diabetes o migraña con aura. Todos estos nos aumentarían el riesgo tromboembólico en esta paciente. Entonces, esto es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud y en general, y por eso lo subrayamos acá, solamente las mujeres con anticuerpos antifosfolípidos positivos, es decir, que tengan un síndrome antifosfolípido asociado, tendrán contraindicación para uso de métodos combinados e incluso los métodos de solo progestágeno los ponemos como categoría 3. El resto, tener trombocitopenia, terapia inmunosupresora o no tener nada de esto no contraindicaría ningún método. Entonces, lo más importante en las pacientes con lupus para elegir método anticonceptivo es tener en cuenta si hay un SAF asociado. Y el dispositivo, nuestro gran amigo, es categoría 1 en estas pacientes. En la evaluación preconcepcional, que es muy importante con estas mujeres, su historia obstétrica. Recordemos que si hay un SAF asociado, pues tienen mayor riesgo de haber tenido abortos o incluso muertes fetales.
La actividad de la enfermedad, lo ideal es que las mujeres se embaracen teniendo su última crisis al menos 6 meses antes. ¿Y qué compromiso de órgano hay? Las mujeres con nefritis lúpica son las que más tienen riesgo durante el embarazo. Ajustar medicamentos y evaluar si hay antirrobo antilá que se asocian a bloqueos cardíacos fetales. Y este es como un resumencito entonces de las mujeres con lupus. ¿Cuándo está contraindicado el embarazo? Si hay una enfermedad severa pulmonar, cardíaca, renal o del sistema nervioso, hipertensión pulmonar y un antecedente de una preeclampsia severa, generalmente temprana, que se haya dado aún con el uso de heparina. Posponer el embarazo ¿cuándo? Si hay una nefritis activa o una crisis severa reciente. Se consideran de alto riesgo entonces esas, las que tienen nefritis y crisis reciente, anticuerpos antifosfolípidos, antecedentes de un lupus neonatal, y que no haya las de bajo riesgo, que no tengan compromiso de órgano blanco como nuestra paciente. En conclusión, nuestra paciente puede usar cualquier método anticonceptivo porque no tiene, digamos que tendríamos que complementar con lo del SAF, pero si no tuviera anticuerpos antifosfolípidos podría usar cualquiera de los métodos. Bueno, vamos entonces al último casito. Adolescente de 17 años, hospitalizada en trabajo de parto activo, embarazo sin complicaciones, no antecedentes de importancia, desea anticoncepción después de su parto. La anticoncepción posevento obstétrico inmediata es un momento ideal para el inicio de métodos anticonceptivos, nos previene un posible embarazo no deseado. Muchas mujeres puede que no tengan más acceso o más oportunidad de iniciar un método anticonceptivo, estamos seguros que la mujer no está embarazada, y lo más importante, tiene una alta motivación para la anticoncepción. No hay momento de la vida en que la mujer no esté más motivada para planificar que cuando acaba de tener su bebé. Entonces, sabemos que iniciar la anticoncepción posparto inmediato lo que nos va a ayudar también es a evitar periodos intergenésicos cortos que se asocian a complicaciones tanto maternas como perinatales. Se dice que se podría evitar más del 30% de la mortalidad materna y del 10% de la mortalidad infantil si logramos espaciar los embarazos al menos con 2 años. Entonces es muy importante, las RIAs, que es la resolución que empezó en agosto del 2018, incluye la anticoncepción posevento obstétrico. Esta es entonces la indicación de métodos en el posevento obstétrico de 0 a 6 semanas, digamos que lactando, porque lo ideal es que todas nuestras mujeres tengan lactancia. Entonces miremos, los únicos métodos contraindicados serían los métodos combinados, y acá en acetato medroxiprogesterona ponemos 2,3 porque aquí es donde hay diferencia de la guía de la Organización Mundial de la Salud con otras guías a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud nos lo clasifica como 3, mientras que las demás guías, esta que las del Reino Unido, la de Canadá o la europea, lo clasifican como 2. La diferencia es en que el riesgo supuesto que tiene el uso inmediato de métodos con altas dosis de progestágeno, como lo es este, es que pueda pasar a través de la leche y no sabemos el recién nacido cómo pueda metabolizarlo o excretarlo. Y lo otro es que pudiera alterar la lactancia materna. Como no hay estudios que digan que sí ni que no, algunas guías lo toman como 2 y otras guías lo toman como 3. La recomendación es que si vemos que no podemos usar otro método más efectivo y tenemos la sospecha de que esa mujer no va a poder regresar prontamente, pues es mejor iniciarlo. Y el dispositivo en menos de 48 horas es categoría 1, idealmente el momento de ponerlo es una vez sale la placenta, es decir, atiendo el parto, sale la placenta, verifico que no haya segundo bebé, verifico que no haya hemorragia posparto e inserto dispositivo. Incluso lo puedo poner hasta las primeras 48 horas. Si ya pasaron más de 48 horas, el riesgo de expulsión se vuelve muy alto, entonces ya la recomendación es esperar hasta 4 a 6 semanas. Bueno, esto es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que lo clasifica como categoría 3. En general en el posparto, entonces podríamos usar idealmente y de primera elección métodos reversibles de larga acción, tanto dispositivos como implantes, acetato de medroxiprogesterona, se podrían hacer tubectomías o vasectomías, mini píldora de suelo progestágeno, preservativo o el MELA. Bueno, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo queda? Listo, entonces vamos a las conclusiones.
En mujeres con problemas médicos, la eficacia del método anticonceptivo es muy importante. No solamente deben planificar, sino que deben planificar con métodos muy efectivos. Si no hay una opción libre de riesgo, es decir, vamos a tener mujeres donde todos los métodos van a tener un riesgo. Sopesar el riesgo de ese anticonceptivo con el riesgo de un embarazo no deseado. Y la elección del método obviamente debe hacerse con la paciente explicándole las diferentes opciones y los riesgos que tiene el uso o no uso de los diversos métodos. Muchas gracias.